Buenas tardes. Mi nombre es Carla Mirani Mandujano Zurita y soy estudiante de la carrera de Ingeniería y Gestión Empresarial en el Instituto Tecnológico de la Costa Grande. La materia que estoy llevando es Administración de la Salud y Seguridad Ocupacional y mi profesor en esta asignatura es el ingeniero Juan Carlos Baena Linas. A continuación les hablaré sobre los riesgos industriales para la salud, riesgos físicos. Como todos sabemos, el trabajo es esencial, es parte de nuestra vida y es algo que nos ayuda a desarrollarnos y a tener una satisfacción personal. Por desgracia, actividades indispensables como la producción de alimentos, extracción de materias primas y fabricación de bienes, producción de energía y demás servicios implican procesos, operaciones y materiales que muchas veces, en mayor o menor medida, crean riesgos para la salud de los trabajadores. Factores de riesgo físicos. ¿Qué son? Bueno, se refiere a todos aquellos factores ambientales que dependen de las propiedades físicas de los cuerpos, tales como carga física, ruido, iluminación, radiación ionizante, radiación no ionizante, temperatura elevada, vibración, que actúan sobre los tejidos y órganos del cuerpo del trabajador y que pueden producir efectos nocivos de acuerdo con la intensidad y tiempo de exposición de los mismos. Bueno, aquí tenemos los agentes de riesgos físicos, ruido, temperaturas extremas, iluminación, radiación y vibración, y serán de los que hablaré enseguida. El ruido. Bueno, el ruido es un sonido indeseable que produce efectos adversos fisiológicos y psicológicos que interfieren con las actividades humanas de comunicación, trabajo y descanso. Como muchos sabemos, pues muchas veces es molesto cuando estamos en una actividad, ya sea laboral o cualquiera que sea. Cuando nos afecta mucho el ruido, empezamos con jaquecas y nos hace que nos desconcentremos de nuestras actividades. Las fuentes de generación de ruido en el trabajo. Por ejemplo, lo que es en la construcción de obras, por ejemplo, usan mucho lo que es maquinaria, herramientas de corte, tractocamiones, motores y todo eso pues genera demasiado ruido que afecta al trabajador. Tolerancia al ruido. Bueno, existe un límite de tolerancia del oído humano. Entre 100 y 120 decibeles el ruido se hace inconfortable, a los 130 se sienten crujidos, de 130 a 140 la sensación se hace dolorosa y a los 160 el efecto es devastador. Los efectos de la exposición al ruido. Nos puede dar efectos auditivos, que sería fatiga auditiva, sordera temporal o permanente. Los efectos biológicos, trastornos sobre el sueño, estrés, efectos subjetivos, limitaciones, fatiga y falta de concentración. Bueno, las medidas de prevención y control son la disminución de los ruidos en la fuente sonora. Esto significa, como el ejemplo que mencioné anteriormente, de la gente que trabaja, por ejemplo, en construcción o maneja maquinaria pesada, pues sería pues darle un adecuado mantenimiento a la maquinaria y pues aislarla a otras secciones para evitar la contaminación de ruido hacia otras personas. Mantener una adecuada distancia entre los trabajadores de la fuente sonora y los trabajadores deberían usar equipo de protección personal según la labor que se tenga desempeñada y la exposición que se detenga el ruido. Existen diferentes tapones que se pueden poner para así estar mejor protegidos. Bueno, ambientes térmicos. Los ambientes térmicos son una propiedad de la materia que está relacionada con la sensación de calor o frío que se siente en contacto con ella. Los efectos adversos de ambientes térmicos. Un ambiente térmico inadecuado puede originar una reducción del rendimiento físico y mental, con lo consiguiente disminución de la productividad y un incremento de las distracciones debido a la molestia que ocasiona, pudiendo ser estas distracciones la causa de accidentes laborales. Por ejemplo, muchas veces cuando vemos trabajadores igual en construcción, vemos en carreteras o en calles, pues a veces hay mucho sol, por ejemplo, tienen fatiga, algunos se desmayan por todos esos efectos adversos que contraen los ambientes térmicos.
Las medidas y prevención de control. Existen varias formas de mantener fresco un lugar de trabajo. Entre estas tenemos, podría ser aire acondicionado, ropa térmica, así como el control en el tiempo que nos exponemos a climas bruscos. Y por supuesto una buena hidratación. Bueno, la vibración. Las vibraciones de frecuencias comprendidas entre 1 y 80 Hz que afectan a todo el cuerpo pueden ocasionar lumbalgias, hernias, pinzamientos discales y lesiones raquídeas, así como síntomas neurológicos, tales como la dificultad para mantener el equilibrio. Las medidas preventivas. Dotar a las máquinas de amortiguadores. En caso de ser posible, utilizar herramientas que no vibren. Emplear medidas de protección personal como guantes antivibratorios. Esto, por ejemplo, cuando usan maquinaria pesada. Fijar bien las máquinas a su base para evitar movimientos innecesarios. Realizar mantenimientos periódicos a las máquinas. Si algo no funciona bien, hay que reportarlo inmediatamente para así darle el correcto prevención. Limitar el tiempo también de exposición a las vibraciones. Hay que tomar descansos intercalados de 10 minutos por cada hora de trabajo y alternar el trabajo con otras herramientas. Radiaciones ionizantes. Una radiación es ionizante cuando al chocar con la materia origina partículas con carga eléctrica, iones. Las radiaciones ionizantes pueden ser electromagnéticas, como las mencionadas, rayos X y gamma, o corpusculares, partículas componentes de los átomos que son emitidas, partículas A y beta. Las exposiciones a radiaciones ionizantes pueden originar daños muy graves e irreversibles para la salud, entre ellos la generación de cáncer. Medidas de prevención. Bueno, limitación del tiempo de exposición, aumento de la distancia a la fuente radiactiva, apantallamiento y utilización de blindajes, protección de las estructuras, instalaciones y zonas de trabajo, protección del personal, llevar un procedimiento de trabajo seguro, una gestión de residuos y por supuesto tener un plan de emergencia por si algo sale mal, poder actuar rápidamente. Y en el ámbito laboral, las medidas preventivas que se aplican para la protección a los trabajadores son definición de los trabajadores profesionalmente expuestos, delimitación de zonas y tener una buena señalización, puesta en práctica de controles dosimétricos, personales y ambientales, formación e información del personal. Esto más que nada ante, claro está, una emergencia, que ellos sepan actuar, te puedan dirigir al lugar correcto y puedan salvaguardarse. Y tener una vigilancia sanitaria también. Radiaciones no ionizantes. Las radiaciones no ionizantes no emiten la energía suficiente como para producir tales modificaciones en el átomo, como la anterior que vimos, que en grados extremos puede provocar hasta cáncer. Por el contrario, las radiaciones no ionizantes no tienen ese efecto tan grave, pero pues sí también pueden tener efectos nocivos sobre la salud de los trabajadores. Los tipos de radiaciones no ionizantes: campos electromagnéticos de 0 Hz hasta 300. Aquí entrarían las radiaciones, lo que son bajas en extremo, radiofrecuencias, las microondas, radiaciones ópticas, infrarrojas, visibles y ultravioletas. ¿Qué tipo de daños pueden producir? Bueno, como ya mencionamos, no pueden producir tan severas como cáncer, pero sí debemos de cuidarnos. Las radiaciones ultravioletas, bueno, estas están muy presentes en el sector sanitario, porque esterilizan herramientas médicas, pero también en la industria. Por ejemplo, ciertos equipos de soldadura, en talleres o así, pues también las emiten. Pueden producir daños en la piel, como quemaduras, erupciones e inclusive cáncer de piel. Radiaciones de tipo visible. Proceden sobre todo de aparatos como láseres. Este tipo de maquinaria es capaz de concentrar la energía en una zona muy reducida y de esa intensidad concentrada nacen los principales riesgos. Afectan sobre todo a los ojos, por lo que es obligatorio usar los láseres con protección óptica. Dependiendo del tipo de láser manejado, los riesgos laborales asociados van a variar.
radiofrecuencias y microondas. En el ámbito médico son las máquinas de diatermia las que producen ese tipo de radiaciones no ionizantes. Su efecto directo es el aumento de la temperatura de la piel. Las medidas de precaución frente a la exposición de radiaciones no ionizantes. Las medidas de protección son sobre todo estas siguientes. La maquinaria debe encenderse solamente durante el tiempo que se vaya a usar. Se debe elegir la potencia más baja posible dentro del tratamiento. Hay que limitar el tiempo de exposición a las radiaciones no ionizantes de los trabajadores calculando rotaciones. Con un buen control de la distancia de seguridad frente a la maquinaria que emite radiaciones no ionizantes. Por supuesto, un uso de equipo de protección individual como gafas de seguridad para prevenir daños. Conclusiones. Bueno, es de vital importancia identificar, conocer los diferentes factores de riesgo en la empresa, en nuestro trabajo, analizar, establecer métodos de control donde se pueda minimizar la afectación de salud de los empleados. Asimismo, es necesario inculcar el uso de equipo de protección personal a cada uno de los colaboradores de la empresa, ya que es para su bienestar. Sería todo de mi parte. Muchas gracias.